Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de por qué, cómo y cuándo hacer uso de las variables de entorno. Porque todo el mundo ya más o menos ha escuchado el tema de las variables de entorno, pero aún así hay mucha gente que sigue funcionando con un archivo de configuración típico en el que simplemente vas, lo editas y lo modificas. Pero eso tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque si tú quieres desplegar un proyecto, por ejemplo, en un clúster, o quieres desplegar un proyecto con una configuración diferente a otro, a lo mejor, no sé, tienes un estándar de proyecto para diferentes clientes, haces unas pequeñas modificaciones y lo subes a un lado u otro. Si tú lo tienes en un archivo de configuración, pues tienes que ir a ese archivo de configuración específicamente y modificarlo. Si no, si lo tienes en variables de entorno, simplemente le pasas la variable de entorno al ejecutar el comando y ya automáticamente está configurado para ese entorno. Incluso podrías ejecutar en el mismo ordenador varias instancias de ese software con configuraciones diferentes pasándole las variables de entorno. Con un archivo de configuración literalmente tendrías que copiar el archivo a otra carpeta, modificar el archivo de configuración y ejecutarlo, lo cual obviamente no es tan cómodo. Entonces, para clusters o para ejecutar proyectos con diferentes configuraciones y en general para tener más flexibilidad, son útiles las variables de entorno. Ahora vamos a ver el cómo, porque está muy bien saber lo que son las variables de entorno, pero hay que tener ciertos cuidados a la hora de trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros necesitamos validar esas variables de entorno, porque al fin y al cabo vienen de fuera. Tú ejecutas el comando y tú puedes equivocarte y pasar una variable errónea, o pasar un espacio vacío dentro de la variable y que no deba ser. Entonces, nosotros necesitamos hacer algún tipo de guard, de validación, poner algo ahí en medio antes de nosotros leer esa variable de entorno. Y trasladarla a algo, si estamos en TypeScript, pues trasladarla a los tipos de TypeScript, y si no, trasladarlo simplemente a una validación y lanzar un error en caso de que no sea correcto. Bien, aquí tenemos un ejemplo, vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos esto y básicamente le estamos pasando la variable de NodeM como development y una base de datos, database name, que va a ser testdb. Si ejecutamos esto, pues se hacen los console logs que tenemos aquí y, como veis, nos muestra en pantalla lo que tenemos arriba. El de desarrollo, true. El NodeM es development, database name es testdb. Pero, por ejemplo, si yo ahora le pasara, imagínate que le paso el nombre de la base de datos vacío, si veis, nos ha marcado un error. Nos dice, oye, que la variable process.em.databaseName is required. Se lo estamos pasando pero vacía, que es lo mismo que no pasársela al fin y al cabo. Si ahora le ponemos esto tal como lo teníamos antes con testdb y le pasamos el NodeM no vacío, sino uno erróneo, nosotros aceptamos development de desarrollo y production de producción. Ahora decimos development, lo hemos escrito mal. Pues esto nos va a lanzar una excepción y dice, oye, invalid NodeM, process.em.nodem, los valores permitidos son development y production. Esto también es importante cuando lanzamos un error, en cualquier caso, pero aquí en las variables de entorno, que es algo que probablemente va a ejecutar otra persona. Es decir, muchas veces estas variables de entorno las va a setear un DevOps o otra persona que no conoce el proyecto como tal, a nivel de cómo está construido. Y esta persona, como no seamos muy claros en el error, nos va a tener que mandar un mensaje y preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me está fallando? En cambio, si le dejamos muy claro cuál es el error, pues aquí la persona llega y dice, vale, que le he pasado una variable de entorno de NodeM inválida, o simplemente dice, ay, que no se la he pasado siquiera. Y ya lo sabe al ver esto y sabe que tiene que pasar NodeM y con el valor correspondiente. Vale, pues ya hemos visto cuáles son otras de las ventajas de validarlo. Y, hemos visto las ventajas de las variables de entorno y por qué necesitamos validarlo y las ventajas de validarlo. Ahora vamos a ver un poco, pues a nivel de código, cómo está hecho esto. Y vamos a ir, aquí yo os voy a mostrar el árbol del proyecto, tengo environment guard y environment variables. Aquí están las variables ya cuando han sido parseadas por el guard, que es este. Vamos a ver primero este guard. Y básicamente lo que tenemos es
por un lado, los tipos, si no estáis trabajando con TypeScript, pues pasáis de ellos y ya está. Pero si estás trabajando con TypeScript, pues aquí he definido, oye, environments, que puede ser development o production, no puede ser otro, así que definido como un tipo, y esta función nodeemp lo que va a hacer es que nosotros le vamos a pasar ese nodeemp que nos viene, el process.em.nodeemp, y las variables de entorno pueden ser string o undefined, así que se lo marcamos como el tipo que puede recibir. Luego aquí definimos los environments, que simplemente es un array con los valores de los environments, y simplemente aquí lo que hacemos es comprobar, oye, esta variable de environments incluye el nodeemp que me ha pasado. Si no lo incluye, quiere decir que me ha pasado un nodeemp que no es development o que no es production, erróneo. Y en tal caso lanzamos un error, porque si no sabemos qué entorno tenemos que desplegar, si es de producción o es de desarrollo, no podemos hacer nada. Excepción y fuera. No hay nada que hacer aquí. Se mata el proyecto, se mata el proceso y ya, pues se corrigen los errores antes de hacer nada. En errores fatales se mata el proceso siempre, no esperas a intentar recuperarte, porque de aquí no tienes nada que recuperarte, ¿sabes? O sea, si no te han pasado el environment válido, no hay nada que hacer. Luego, dicho esto, retornamos el nodeemp como environment. Hay que decírselo porque aquí le he hecho un casting a la variable environment, porque si no, no me deja hacerle el includes con el nodeemp, porque nodeemp entiende TypeScript por debajo que es string undefined y por tanto no tiene un match con el tipo environments. Pero como yo sé que sí, al fin y al cabo es un string, pues simplemente a la hora de hacer la comparación le digo, oye, que esto es un array de string, para que me deje pasarle aquí el nodeemp. Y le paso el nodeemp y interrogante, string vacío. Esto lo tenéis en JavaScript, no sé si ya está disponible en los navegadores, pero en TypeScript sí. Y esto básicamente lo que hace es comprobar si la variable que le estamos pasando es null o undefined. Si es null o undefined, pues coge el valor por defecto. Ya está. Entonces, si esto fuera null o undefined, en este caso undefined porque es una de las opciones, pues le pasamos un string vacío para que entre a la hora de poder comprobarlo con environments, que es un array de strings. Vale, pues aquí chequeamos el nodeemp y simplemente llamando a esta función pues tendríamos ya un nodeemp validado y en caso de no ser correcto lanzamos un error y ya está. Luego aquí con el database name recibo un string y si a lo mejor pensáis por qué en este caso permito el undefined y en este caso no, es porque cuando yo esté haciendo testing y demás va a ser típico que yo quiera pasarle a lo mejor una base de datos que no sea la que viene en la variable de entorno, sino que simplemente sea una que yo le estoy pasando para pruebas, sin más. Y entonces quiero como incitar al programador que siempre me pase un nombre de base de datos. Evidentemente podría llegar a pasarme un string vacío, podría, pero bueno, le tiraría una excepción y no podría hacerlo, que es lo que validamos aquí. Entonces lo que quiero hacer es eso, incitar al programador, oye, cuando llames a esta variable, pásame siempre un nombre de base de datos, que sea el que cojas de la variable de entorno, que también le puedes hacer este proceso, lo de interrogante, string vacío. Pero, de nuevo, si es un string vacío, sería, o sea, es decir, para que lo veamos visualmente, porque así con palabras igual queda raro. Si cogemos database name y nosotros le pasamos el process.em.database name, que sería, bueno, si escribo bien lo de process, casi mejor, que esto sería string undefined, pues ya nos marca el error y nos dice, oye, esto puede ser string undefined y esto me está diciendo que esto recibe un string, sí o sí. Entonces tú ya como programador dices, vale, pues tengo que pasarle algo. Si intentas pasarle un string vacío como para cumplir, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí te va a lanzar la excepción. Por tanto, tampoco vas a poder. Con estas dos cosas, lo que estoy es, de nuevo, incitando al programador de, oye, pásame un nombre de base de datos. Sí o sí, ¿vale? Si estás en test, pues ponme una por defecto que tú vas a querer para testing o lo que quieras, pero siempre pásame un nombre de base de datos. Puedes ponerle TLTB, por decir cualquier cosa, y ya serviría. Eso es, en esencia, es decir, en vez de manejar un valor por defecto dentro de la función database_name, lo hago desde fuera. Es decir, obligo a que desde fuera esté ese valor por defecto. Es
una forma de hacer con tipado y con excepciones que obligatoriamente la persona acabe pasando un tipo por defecto aunque no sepa cómo funciona el código siquiera. Incitar a esta práctica, en resumen. Y en este caso pues tenemos la misma idea, simplemente cambia lo que he comentado de que se pasa un string estrictamente. Ahí comprobamos que al hacerle trim, que trim lo que hace es que si hay espacios vacíos los quita, entonces pues si a lo mejor nos pasa algo de este estilo, pues que también de error, que si veis al final no nos está pasando un nombre de base de datos, nos está pasando un string vacío. Y veis aquí nos dice que es requerido. Tiene que ser específicamente un string y no espacios vacíos, sino un string como tal, un conjunto de caracteres. Aquí le podemos poner el trim, por si nos pasa, ya que de hecho estamos haciendo la comprobación con el trim, pues lo hacemos así. O directamente, también podemos añadir esta comprobación, en vez de hacerlo así, decimos, oye, si el trim es diferente de database name, es decir, que a la hora de quitarle los espacios vacíos son diferentes. Si por ejemplo le pasara, voy a guardar aquí, si por ejemplo le pasara algo así, le pongo testdb y me dejo aquí un espacio, pues si ves, esto ha fallado. Tendré que quitarle ese espacio del final y ya funcionaría. ¿Veis? Ya ha funcionado correctamente. Una pequeña corrección que hemos hecho ahí. Y listo, así nos ahorramos, porque otra opción que había visto es la de hacerle el trim al devolverlo, pero prefiero que no. Prefiero que use de forma estricta lo que te ha pasado por parámetros y en caso de que no sea correcto, que la persona desde fuera lo revise. Para evitar así que se vaya a colar algún bug o algún error o... porque a lo mejor la persona por cualquier razón lo ha dejado algún espacio porque creía que era correcto. Entonces mejor que lo revise manualmente cuando corresponda, en vez de que yo lo limpie en este caso. Y bueno, esto es el guard, que básicamente llama a estas funciones y hace eso. Si vamos al archivo de environment variables, aquí simplemente lo que hacemos es coger nodem y hacemos environment_var.nodem, lo estamos utilizando aquí como un módulo, y le pasamos process.env.nodem. Ahí con development production simplemente pues comparamos con development con production para que nos devuelva un booleano. Y database name igual. Y aquí le está pasando el string vacío, que entonces daría un error. Porque como en este caso no le estoy pasando ningún valor, o sea, le estoy pasando como valor por defecto un string vacío, pues va a devolver un error de todas formas en tiempo de ejecución. Que ya digo, esto lo he dejado así porque es un ejemplo. Al final, cuando realmente estés ejecutando, testeando y probando un código, vas a tener que añadirle un valor por defecto de verdad desde fuera o asegurarte de que el valor que pasas siempre esté disponible. Hop. Y listo, ya simplemente, una vez que hemos terminado y hemos validado correctamente esas variables de entorno, pues podemos usarlas dentro de nuestro proyecto, que en este caso simplemente las he imprimido, como vemos aquí. Simplemente las imprimimos, pero obviamente es para usarlas ahora en el proyecto. Con esto tenemos la garantía de que esa información que necesita ser validada, porque de nuevo viene desde fuera, no es interna de nuestro proyecto, necesita de una validación previa. Y una vez que esa información es validada, pues la usamos dentro de nuestro sistema. Por tanto, ¿por qué usar variables de entorno? Porque son útiles y nos permiten, como dice su nombre, en función del entorno cambiar esa configuración, que no sé, se conecta a una base de datos o a otra. A lo mejor quieres que se conecte a una base de datos tienes varias bases de datos de Mongo y quieres que una de tus aplicaciones se conecte a una, otra de tus aplicaciones se conecte a otra, porque a lo mejor son para diferentes clientes y tienen que estar separadas. Y de nuevo, en vez de ir a un archivo de configuración, pues simplemente le parametrizas las variables de entorno y no tienes que modificar nada. Simplemente se lo parametrizas así y ya está, le pasas esa variable de entorno y ya va a funcionar. No me enrollo más, si tenéis alguna duda sobre el tema de las variables de entorno me lo podéis dejar en los comentarios. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar al canal. Y nada, like, comentario, suscribíos y hasta la próxima.